Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael García, como lo comentó la compañera, y vamos a empezar con lo que es las soft skills. Básicamente, pues las soft skills hoy en día son un tema principal y son un tema importante para todas las organizaciones. Y bueno, una parte muy importante que hoy mucha gente se pregunta dentro de lo que es la situación de trabajo es por qué hay gente que puede lograr el éxito y hay otra gente que no. Básicamente es lo que vamos a descubrir hoy, porque alguna gente llega más rápido al éxito, consigue más cosas, gana más dinero, y por qué otras que también tienen la misma preparación, las mismas habilidades, no lo hacen. Esto es parte de lo que vamos a revisar hoy en día en lo que son soft skills. Entonces, ¿qué son las soft skills? Básicamente vamos a hablar que las soft skills son llamadas habilidades sociales, habilidades de la vida o habilidades interpersonales. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que son todas aquellas situaciones que nos ayudan a poder relacionarnos mejor con nuestro entorno. Y muchos estudios que tienen varias universidades comentan que es la columna vertebral del éxito en la vida. Básicamente, pues lo sabemos, todos los días estamos interaccionando entre personas y si bien los negocios están encargados por sistemas, tecnologías, al final del camino, quien hace la diferencia son las personas. Entonces, mucho de lo que vamos a abordar el día de hoy es todo lo que se conoce como habilidades interpersonales, cómo hacemos, cómo tratamos, cómo generamos las interacciones con la gente. Les quiero compartir que el éxito en una posición, en una corporación, de un trabajo, el 85% depende de las habilidades blandas o interpersonales o soft skills. Y el 15% viene de toda la parte de lo que les llamamos hard skills, que son habilidades duras o técnicas. Para lo cual, pues obviamente quiero comentarles la diferencia entre unas y otras. Vamos a ver que dentro de lo que es la mente, podemos agruparlo en dos grandes rubros. La primera es las hard skills, que son las situaciones que aprendemos en la escuela. Son aquellos conocimientos que de alguna u otra manera tienen una parte genética, es decir, son todas aquellas situaciones que nosotros tenemos y que vamos aprendiendo, pero que yacen completamente en nuestra genética, en la parte misma de las situaciones que son o que nos dota nuestro cerebro, como es la inteligencia, y básicamente este tipo de habilidades son medibles. Podemos obviamente revisarlas, podemos en una entrevista pues saber que si una persona tiene pues cierto conocimiento matemático, en una prueba de habilidad numérica, en la parte de un segundo idioma, en una prueba como las que hay para detectar el nivel que trae la persona. Y la parte más importante, que regresando al punto de que el 85% de un trabajo y de un éxito están en la soft skill, son las relaciones interpersonales. Y de hecho, pues hay ya algunos estudios desde hace más de 20 años en donde se daban cuenta que pues intrigaban a muchos investigadores el saber por qué hay gente, y ustedes a lo mejor conocen gente que sacaba 10 en la escuela, que tenía las mejores notas, pero al momento de empezar a trabajar, pues no despuntaban, y había gente, o hay gente inclusive en los mundos del trabajo que a lo mejor tienen una licenciatura trunca y logran mucho más, o gente que a lo mejor tiene su licenciatura terminada, pero nunca en la escuela sobresalió en notas, era el alumno promedio, inclusive el alumno con promedios bajos. Pues bueno, básicamente las habilidades interpersonales están conectadas completamente con la inteligencia emocional. Es así. Toda la parte de las relaciones humanas, pues obviamente están vinculadas a cómo reaccionamos al medio, y esto hace en un ambiente en donde interaccionamos día a día y donde las complicaciones son cómo hacer que la gente, los equipos, las organizaciones se motiven y den resultados, tiene que ver completamente con el manejo y el uso de las soft skills, la madurez que tiene la gente y el conocimiento que tiene la gente de sus capacidades emocionales. Entonces, a grandes rasgos, lo que podemos decir es que las hard skills son todas aquellas habilidades que nos dota las universidades, las escuelas, y las soft skills son todas aquellas habilidades sociales que nos dota inclusive la familia o la cultura, y que es la forma en la parte de las soft skills de cómo nos regulamos.
para lo cual pues es importante abarcar lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, pues obviamente es la forma en la cual reaccionamos al medio ambiente y podemos obviamente entender parte de estas situaciones de habilidades blandas y que nos van a ayudar a dar los resultados en términos de las diferentes capacidades que se buscan en las organizaciones. Aquí, antes de pasar a la parte de inteligencia emocional, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que son las habilidades duras, que son conocimientos técnicos, comprensión de lectura, idiomas, pensamiento matemático, es decir, todo aquello que la escuela o algunos diplomados nos pueden dar, y las habilidades blandas tienen que ver con todas estas situaciones que hacen que tengamos buenas relaciones y que a veces es difícil que en las universidades los puedan dar, que es liderazgo, trabajo en equipo, actitud de servicio, afectividad y toda la parte misma de negociación. Hoy las situaciones que vivimos dentro de lo que son las organizaciones es cómo hacer que la gente haga y sobre todo se comprometa, y tiene que ver mucho con lo que ahora sí vamos a ver, que es la inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional, como vemos, es la capacidad para conocer y manejar nuestras propias emociones y sentimientos, así como reconocerlos. Básicamente es la forma en la que nos autorregulamos, es decir, es la forma en la cual interaccionamos y entendemos nuestro mundo. La inteligencia emocional es y tiene 5 componentes. El primer componente es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Es saber quiénes somos, saber qué nos molesta, qué nos hace felices, cuáles son las situaciones que pueden en algún momento desestabilizarnos. Esto pues obviamente si no conocemos quiénes somos, es muy difícil que podamos lograr obviamente resultados excelentes. El segundo punto de la inteligencia emocional es la autorregulación. La autorregulación es la capacidad, como lo bien comenta la palabra, de poder nosotros tranquilizarnos y sobre todo el poder conocernos a tal grado de poder mantener una estabilidad en nuestro comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? El no reaccionar, el no ser reactivos, el que cuando nos pasan eventos, como en la vida, nos pasan eventos positivos como negativos, es la capacidad que tenemos interna de poder calmar esas situaciones que en su momento pues nos suceden y que desafortunadamente pues vemos hoy mucho en las redes sociales, los llamados Lord o Lady, que son gente que pues desafortunadamente no tiene esa habilidad o no conoce, no entiende cómo regular esos aspectos, ¿no? Y que pues reaccionan de manera agresiva, ofensiva a las situaciones, ¿no? Y que obviamente pues nadie en la atmósfera ni laboral, personal, ni familiar, pues quiere ese tipo de reacciones en la gente, ¿no? Tenemos por otro lado el otro elemento de la inteligencia emocional, que es la motivación. La motivación es básica, es obviamente lo que conocemos en reclutamiento, en la selección de personal, que es la pasión. Es decir, es lo que mueve a la gente a hacer las cosas. Es básicamente que una persona, uno internamente pueda lograr o pueda buscar el hecho de persistir, de seguir, de no darse por vencido, de despertar cada día motivado, y justamente esos puntos son los que hacen que una persona dé éxito en la vida. Y no solamente la soft skill que vamos a ver, y hoy voy a hacer un poquito la recapitulación de por qué estamos viendo inteligencia emocional. Lo que nos da los soft skills no solamente es tener un buen desempeño laboral, sino también personal, familiar, en amistad y con la vida. La gente que tiene buenos soft skills es más feliz. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Dentro del otro elemento que tenemos de la parte de la inteligencia emocional está la empatía. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que yo sé quién soy, sé lo que me molesta, puedo controlar mis emociones, puedo controlar lo que me hace enojar o lo que me hace ser feliz, entonces ya puedo yo automáticamente darme cuenta de la otra persona y poder entender sus emociones, sus sentimientos. Esta parte es básica de las relaciones humanas, el poder entablar una relación con los demás armoniosa y sobre todo cálida, es lo que hace que una persona pueda tener cabida en cualquier atmósfera, y sobre todo en la parte laboral es aquella que concilia, que siempre ayuda, que siempre veo como sí, es decir, es gente que de alguna u otra manera su personalidad pues comúnmente se dice que es encantadora o que cae bien, ¿no? Y finalmente, el último componente es la habilidad social, es decir, cómo yo
o cómo una persona puede hacer que las otras personas trabajen para ella. Esto, ¿cómo lo podemos traducir en un ambiente laboral? La gente de ventas. La gente de ventas tiene, por ejemplo, que desplazar productos o servicios. Si la gente de ventas tiene una buena capacidad de empatía y entender al cliente y una habilidad social, esto va a hacer que, pues, sobre todo los clientes le compren, ¿no? Porque dentro del mercado de trabajo hoy en día es muy competido, pero lo más importante que hace que un vendedor venda a veces no es el producto como tal, sino la forma en la que interacciona, las relaciones humanas que genera y la armoniosidad que tiene con la gente. En la situación de customer service, de tener los clientes que se queden con uno, tiene que ver, y el sello principal lo vemos en la forma en la que se da la interacción con la gente, cómo lo atiende el ejecutivo, la preocupación que tiene la empresa en poder cautivar al cliente para que no se vaya. Es decir, en pocas palabras, es tratar bien a los demás. Un ejemplo muy claro, ¿por qué la gente compra un café de Starbucks que a lo mejor es más caro que a lo mejor el de la esquina? Por la situación de emoción, la empatía, te hablan por tu nombre, es decir, tratan a la gente de alguna u otra manera, como creo que a todos nos gusta que nos traten bien, y esto tiene que ver con relaciones, y las relaciones sociales son soft skills. Por eso la importancia de la inteligencia emocional está completamente correlacionada en la parte de lo que son soft skills. En pocas palabras, la inteligencia emocional se refleja con buenos soft skills. Aquí lo que vemos obviamente es en la parte de lo que es la autoconciencia, es lo que siento y que está dentro de mí, es la parte interna, tengo que saberme conocer. El autocontrol es lo que hago, es decir, una vez que yo sé cómo me siento y demás, cómo actúo. Si yo, por ejemplo, estoy ansioso, vemos personas que están ansiosas y lo que hacen es a lo mejor ser agresivas en el trabajo. Cuando tienen niveles altos de estrés, lo que hace la gente que no tiene buena inteligencia emocional o se desquita con la gente o se desquita con las situaciones o con la interacción o con los clientes. Entonces, la parte del autocontrol es la autorregulación que tenemos de nuestras emociones, de estas partes que nos suceden, ¿no? Tenemos obviamente el siguiente elemento que es la motivación, que es lo que hace que a mí me cause felicidad y me levante para dar lo mejor de mí. Después de que tengo estos tres elementos, como los hemos visto, viene lo que es hacia los demás. Una vez, y esto es muy lógico y muy humano, una vez que yo sé quién soy, entonces puedo entender a los demás. No voy a poder entender a alguien si yo no me entiendo a mí. Y es una regla de vida. Y yo siempre le digo a mis equipos, tú no puedes dar nunca lo que no tienes. Si yo no tengo paciencia conmigo, pues menos lo voy a tener con un equipo de trabajo o con el cliente. Entonces todo parte del autoconocimiento y de este autoconocimiento surge el control que tenemos de nuestras acciones. Si podemos ya controlarlos, vienen y se desarrollan en nuestra mente la parte de la empatía, que es hacia los demás, y las habilidades sociales. Aquí cabe la negociación, el liderazgo, el ser asertivo, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero lo importante es entender que las soft skills son las habilidades interpersonales que tenemos y el mundo en esta sociedad y sobre todo el ser humano, pues se dice vulgarmente, somos animales sociales y obviamente la gente que tenga buenas habilidades de relacionarse, pues son las que logran más cosas, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta todo esto, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las habilidades de mayor demanda y que dan éxito. Y quiero que tomen nota porque creo que esta parte es lo que les va a ayudar sobre todo a toda aquella gente que me está escuchando y que por eso partió un poquito de entender, porque hay gente que quizá no encuentra trabajo y hablamos no en términos de que tenga las mejores notas, gentes con maestría, con doctorado. Eso ayuda, claro que ayuda y ayuda mucho, pero lo más importante en el mundo de los negocios es hacer que las cosas sucedan. ¿Y qué creen? Para que las cosas sucedan tenemos que mover a la gente. Hoy en día tenemos que hacer partícipes de nuestras metas a la gente para que la gente a su vez dé lo mejor de sí y del resultado. Aquellas corporaciones que trabajan con sinergia, que trabajan armoniosamente, son las que figuran y son las que crecen. Y lo vemos obviamente en los ambientes de trabajo. Por eso hoy la parte importante de conocer bien los soft skills es entender que en cada interacción que tenemos, sobre todo los candidatos, al momento de llegar a las compañías, los
reclutadores o la gente de selección de talento está viendo sus soft skills. Esos se ven, esos se palpan, esos puedes verlos directamente en la entrevista y pues obviamente vamos a hablar de los de mayor demanda, los que si ustedes pueden primero entenderlos y luego desarrollarlos, pueden lograr y van a lograr generar un diferencial y sobre todo el ser mayor aceptados en las empresas. El primero es la creatividad. Hoy en día se busca gente que salga fuera de la caja. Vemos, por ejemplo, un Uber, vemos, por ejemplo, un Amazon. Nadie pensó, un Netflix, nadie pensó que, pues obviamente los medios digitales iban a crecer tanto. Y esta gente, estos líderes, obviamente, salieron fuera de la caja, dijeron, oye, ¿cómo puedo presentar películas sin tener que ir directamente a un lugar, a un local? Pues por internet. Y mucha gente tacha a estas personas como locas. Y sí, son locas porque ven fuera, ven lo que nosotros no vemos, lo que el promedio de gente no ve. Pero, ¿saben? Las grandes soluciones que hoy generan los cambios están en la creatividad. Si una persona puede tener creatividad, obviamente tiene cabida en cualquier organización, el poder mejorar. Y no estamos hablando de hacer algo extraordinario. A veces hacer las cosas sencillas, algo extraordinario, hacerlas bien hechas, genera un diferencial. Entonces, la creatividad tiene que ver también, si hablamos, porque por eso era importante que vieran la parte de la inteligencia emocional. Si hablamos de creatividad, estamos hablando para ser creativos que tenemos que tener tranquilidad. Ojo, la tranquilidad se gana con un manejo interno, porque toda esta gente que es de Netflix, que les comentaba, toda la gente de Uber, pues todos tenemos problemas, cuentas, situaciones que pagar, preocupaciones, pero la parte importante que tienen esta gente que logra este tipo de situaciones, que es que tiene una buena inteligencia emocional, perdón. Es gente que se sabe regular y la creatividad surge, hay investigaciones en donde esta se da cuando la gente está tranquila, está en paz. ¿Por qué? Porque la mente es como un río. Si ustedes están tranquilos, tú puedes ver el fondo del río, ves las piedras y demás. La mente es igual. Tu potencial lo puedes ver cuando tienes una mente tranquila, estable, cuando a pesar de 10,000 circunstancias puedes sacar adelante las cosas. Entonces, la creatividad es una parte importante que todos tenemos y que todos podemos lograr tener buenas ideas, pero el punto es poder autorregularnos, ¿no? El poder saber, pues, qué nos molesta y sobre todo poder regular lo que nos sucede. El siguiente punto, y esto lo hemos visto hoy en la pandemia, flexibilidad. Hoy en día, pues, vemos cómo las empresas y su gente ha cambiado. El sector automotriz, por decirles un ejemplo de flexibilidad, de estar haciendo situaciones para el mercado automotriz, tuvo que aprender la gente a hacer situaciones que tienen que ver con respiradores. No tenían ni idea de cómo hacerlo, pero tenían el conocimiento, los hard skills, la parte técnica, electrónica, pero sobre todo tenían las ganas, tenían el empuje, tenían esta visión de negocio que son soft skills. Obviamente, imagínense para un ingeniero acostumbrado a ensamblar ciertas líneas de que ya conoce, ya tiene expertise, cambiar a aviéntate un nuevo proceso, lee una nueva situación, la presión de poder sacarlo. Hoy en día una parte importante que toda empresa busca es que gente flexible. Hoy lo vemos, la gente trabaja pues desde la oficina, tuvo que cambiar pues obviamente la parte misma de su entorno laboral y adaptarse, que básicamente la adaptación de una persona pues tiene que ver con la flexibilidad. Mucha gente quizá no encuentra trabajo también porque no es flexible, porque si le dicen, oye, tienes que a lo mejor hacer un esfuerzo para llegar a una entrevista a 8:30, resulta que pues es muy complicado. Entonces, si de entrada la gente ya empieza a poner restricciones y empieza a poner cierto tipo de cosas, pues eso habla de que cuando llega un contexto como el que estamos viviendo hoy en día, pues no puedas tener el compromiso, ¿no? Y el compromiso de aparte es el pegamento que hace que una persona pueda dar los resultados sin que tengas que estar, pues obviamente, monitoreando, ¿no? El siguiente es, y esta es una parte bien importante, learnability o capacidad de aprendizaje. Hoy en día, mucho de lo que se habla en las investigaciones de lo que viene, pues sabemos que vienen muchos puestos que hoy quizá no sabemos ni cómo se van a llamar, pero ¿qué creen? Lo que le va a dar a una persona y sobre todo al talento futuro que las organizaciones puedan contratar, tiene que ver con el gusto que tenga la gente por aprender cosas nuevas, de automejorarse. Muchos profesionistas piensan que por el hecho de terminar una licenciatura o una maestría, hasta ahí terminó el aprendizaje,
pero sabemos y se entiende y conocemos que la gente, porque ya hay dentro de la gente que logra cosas y que siempre tiene cabida, esta persona siempre está aprendiendo, siempre está viendo cómo mejorar, lee, estudia, se prepara. Si uno tiene ese hábito de aprendizaje y ese gusto, siempre va a encontrar la forma de poder adaptarse a las nuevas tendencias, la nueva tecnología y los nuevos sistemas, ¿no? Que hoy en día pues son los que gobiernan mucho de nuestro trabajo, pero pues obviamente esto se logra y la gente puede conseguir tener ese conocimiento si está continuamente aprendiendo y lo hace un hábito. Entonces, gente que le guste el aprendizaje, pues siempre va a tener cabida. El siguiente es la negociación. Como lo comenté desde el inicio, las partes más importantes, sobre todo a niveles altos, hablamos de niveles ejecutivos, tiene que ver con la parte de negociar. ¿Cómo logro que la persona que quizá hoy no está interesada en mi producto me lo compre? ¿Cómo lograr que mi equipo de trabajo trabaje conmigo en el mismo ritmo y quiera pues lograr el resultado que corporativamente necesitamos? ¿Cómo logro que aquel cliente que es difícil pueda obviamente convencerlo y poder abrir el canal de comunicación? Y en la parte de la negociación pues bueno, entra toda esta parte misma de escucha activa, de la parte de empatía, que pues obviamente es parte de la inteligencia emocional, ¿no? Por otro lado, tenemos también la situación de lo que es el liderazgo. El liderazgo, pues obviamente es cómo hacer, pues que la gente te siga, que la gente te busque, que la gente, sobre todo un buen líder es aquel que inspira a la gente a lograr cosas, lo impensable, lo que a lo mejor piensa la gente, si no tiene un buen líder, puede cuestionar el poder lograrlo, ¿no? Un buen líder, pues tiene una inteligencia emocional alta. ¿Por qué? Porque un buen líder, el que realmente mueve a un equipo, a una organización, es empático, escucha a la gente, siempre es amable, trata bien a los demás, tiene que ser y poner las reglas, pero sin ser coercitivo ni generar cierta incomodidad en la gente. Es decir, todas estas situaciones que vimos de empatía, autoconocimiento, relaciones humanas, el líder innato o el líder que se va formando, obviamente lo va generando a través del autoconocimiento que se tiene, del saberse regular. Entonces, a alguien en cualquier nivel, aunque empiece uno directamente en una organización, pues obviamente que tengas buen manejo de estas situaciones, en algún momento te va a catapultar, sobre todo la gente hoy que está en un nivel analista, si cultiva estas situaciones de escucha activa, de ser amable, de entender y sobre todo comprender y querer ayudar, va a ser muy sencillo que la gente voltea y ver que hace e inspira a la gente a lograr las cosas. Otra parte muy importante de soft skills es la persistencia, que tiene que ver con la automotivación, es decir, cómo hace la gente para continuar, para seguir, para no desmotivarse. Vemos mucha gente que no logra cosas porque al primer golpe, al revés de la vida, pues como niño ya no quiere continuar, ya no quiere seguir, ya no quiere echarle pues las ganas que tendría que ser. Y les digo, mucha de la gente de éxito pues ha logrado, y sobre todo la gente que al final se encumbra, pues tiene que persistir, ha tenido que dar muchos golpes antes de lograr, antes de llegar. La persistencia es el valor principal, el trabajo duro y el éxito es 100% persistencia, ser necios. Pero ¿saben por qué viene la persistencia? Porque te gusta lo que haces. Por eso es muy importante que conozcamos qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos hace felices. Si nosotros buscamos y sabemos que el trabajo que tenemos es lo que nos llena, la persistencia va a estar, va a seguir ahí. Por eso la gente que esté buscando trabajo tiene que entender y conocer qué es lo que le gusta, porque todo esto va encadenado a conocernos a nosotros. La persistencia entonces es la capacidad de seguir adelante pese a que no siempre te salgan las cosas. La gente que ha sido experta, si ustedes leen biografías de gente que ha logrado el éxito, ha tenido que levantarse 1 y 1000 veces. Vemos también la parte de trabajo en equipo. Hoy, pues todas las organizaciones que han logrado buenos resultados saben que el trabajo individual es bueno, pero imagínense si cada uno de los talentos que forman los equipos de trabajo se unieran, se apreciaran, se valoraran y sobre todo se comunicaran bien, pues la velocidad del trabajo sería mejor y sobre todo el ambiente, porque sabemos que somos personas sociales y a todos nos gusta estar en un ambiente
que nos recompense, que nos guste, no hablo económicamente, sino emocionalmente, que digas, wow, me gusta mi trabajo, me gusta, y de ahí viene mucho lo del Great Place to Work, que muchas empresas por eso se preocupan, por tener ambientes agradables, porque eso hace que el soft skills o las habilidades crezcan, se desarrollen y la gente pueda, si bien tenerlas un poco no tan desarrolladas, se desarrollen por el mismo ambiente tan enriquecedor, ¿no? Y finalmente la actitud positiva. Esto lo vemos inclusive en las entrevistas. Hay gente que te busca los cómo sí desde entrada. No te preocupes, yo lo veo, no te preocupes, yo busco. Siempre ve el vaso medio lleno y no medio vacío. Siempre tiene una mentalidad de abundancia. Esto pues obviamente es una situación que tenemos y que está en nosotros manejarla. Hay mucha literatura que habla de cómo mantener actitud positiva y es una situación que depende completamente de uno, el poder saber y el poder entender que la forma en la que visualizamos la vida, en la forma en la que visualizamos el mundo, va a ser el resultado que vamos a tener en nuestro mismo andar. Entonces, pues estos son los soft skills de mayor demanda, que pues obviamente todos están generados por la situación misma del autoconocimiento y sobre todo por el entrenamiento que podamos ir teniendo a lo largo del tiempo. Y ustedes me preguntarán, oye, ¿y cómo los desarrollo? Oye, hay cursos. Oye, esta situación, pues solamente gente con dinero, ¿no? Pues obviamente toda esta situación de soft skills tienen que ver, como lo hemos visto y quiero dejar muy claro, son cómo nos manejamos, nuestras relaciones sociales, interpersonales. Entonces, ¿cómo las desarrollamos? Muy buena pregunta. Me gusta mucho esta frase de Lao Tse que dice, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Pues es muy sencillo, es dar el primer paso. La parte de un desarrollo de soft skills, de habilidades, tiene que ver completamente de nosotros, del interés que le pongamos a las situaciones, de realmente hacernos responsables de nosotros mismos y saber que obviamente lo que nos sucede y lo que no nos pasa es porque no nos estamos enfocando, no nos conocemos, no nos preparamos, nos dejamos y pensamos y buscamos que las organizaciones pues nos doten de estas capacitaciones. Y bueno, yo les puedo decir que sí, las empresas los pueden dotar, pero lo importante es que te interese, el interés genuino, porque lo hemos visto, mucha gente pues puede graduarse de universidades prestigiosas, pero no siempre la universidad es lo que genera el talento o genera el egresado. También tiene que ver el egresado, el interés. Tú puedes tener al mejor maestro, puedes estar en la mejor empresa, pueden darte inclusive tener el dinero y pagar al mejor gurú que conozca de los temas, pero si no te interesa, si no te gusta, si no sabes para qué estás o por qué estás en lo que estás haciendo, pues de nada va a servir. ¿Por qué? Porque dependemos y necesitamos saber conocernos a nosotros mismos y ese es el tema importante de esta charla, el saber, pues obviamente que el desarrollo de estas habilidades, pues puede llegar por muchos lados, pero lo importante es saber y querer, pues nosotros mejorar y es dar el primer paso. Y este desarrollo de habilidades es algo sencillo. Lo primero es leer, pero de una forma interesada, de una forma como si tuvieras los libros y estuvieras el libro hablando con el autor, es decir, ponerle toda la atención a la lectura. Si yo quiero ser más empático, si yo quiero saber, pues sobre todo cómo liderar, pues lee autores que hablen de liderazgo, lee cuáles son los factores, lee cuáles son los atributos que hay que tener. Esas situaciones, hay mucha literatura. Hoy estamos en una era de tecnología y del conocimiento, todo está en internet, entonces hay pues miles de lecturas de libros y no necesitas tener dinero, necesitas invertir tiempo, sobre todo tu recurso más valioso, que es el tiempo, en aquello que pues obviamente sabemos. Y ojo, un punto de saber qué habilidades necesitamos desarrollar, pues hazte la pregunta, ¿qué te da miedo? ¿Qué te da miedo? ¿Me da miedo hablar en público? Pues entonces desarrolla habilidades de comunicación. ¿Me da miedo hablarle a un cliente? Pues entonces desarrolla habilidades para poder relacionarte con clientes. ¿Me da miedo las ventas? Pues entonces desarrolla todo aquello que hace que una persona pueda generar pues relaciones para poder intercambiar productos y servicios. Tiene que ver con vencer nuestros miedos, el hecho de crecer en nuestra parte de habilidades interpersonales y en nuestra inteligencia emocional. El siguiente punto para poder desarrollar habilidades tiene que ver con escucha y ve.
Por eso es muy importante, y aquella gente que está egresando y que está estudiando, no hay mejor universidad que la universidad de la vida. ¿Y por qué? Porque pues obviamente cuando nosotros estudiamos y no nos vinculamos a un escenario de trabajo, pues literalmente desconocemos mucho de cómo es una organización, cómo es un líder, cómo es un jefe, cómo son las responsabilidades. Por eso la gente que estudia y trabaja tiene de entrada una situación mucho más elevada de soft skills porque está viviendo, está aprendiendo. Básicamente las situaciones que nos pasan no las podemos cambiar, pero a medida que vamos teniendo más y más situaciones, esto es como en cualquier aprendizaje, entre más te pasa, puedes ver formas de cómo solucionarlo. Entonces, por eso es importante y creo que es una parte primordial el hecho a veces de tener oportunidades o tomar oportunidades de becarios o de trainings, porque pues esto nos dota de habilidades de liderazgo, de manejo de trabajo de equipo, de escucha activa, en fin. Entonces, otra parte de desarrollarlos es pues leer podcasts de expertos en soft skills que necesitan desarrollar, pues leo al mejor líder, la persona de liderazgo, sigo al líder de Amazon, en fin, gente que de alguna u otra manera ha logrado las cosas y trato de emular su comportamiento, su forma de cómo interactúa, de cómo habla, de cómo piensa. Es decir, tú quieres ser el mejor, pues sigue al mejor, escúchalo, lee, velo, es la mejor forma de poder lograrlo. El siguiente es actúa, porque a veces muchas de las ocasiones pues nos ponemos a leer, nos podemos saber, pero en el momento en que tenemos que interaccionar, pues no lo hacemos. Por eso es que ponía esta reflexión de dar el primer paso, empieza a practicar lo que vas aprendiendo, lo lleva a la acción. Muchas de las ocasiones la gente dice, no, pues voy a echarle ganas hasta que tenga trabajo. Empieza a echarle ganas ahorita, empieza a vincularte con fuentes de reclutamiento, ve de dónde salen, trata de hablar dentro de los mismos foros donde hay un LinkedIn, trata de subir tu currículum, trata de poner cosas interesantes, o sea, que vean realmente que tú tienes ganas de hacer y ganas de crecer. Básicamente es una parte interesante en esta situación. Y pues lo más importante también, lo que ya les decía, busca gurús, busca gente que admires, busca toda aquella gente que pueda de alguna u otra manera pues darte y ofrecerte pues esa situación que tú anhelas. Dicen por ahí que si tú empiezas, y esto lo vemos inclusive en las relaciones de pareja, cuando tú empiezas a pasar mucho tiempo con una persona, empiezas a adoptar tanto las cosas buenas, el lenguaje, la forma de pensar, las mismas ideas. Imagínense si ustedes pasaran el tiempo estudiando a los grandes líderes que no necesariamente pueden ser de esta época, de otros tiempos, grandes pensadores. Esta formación, lo importante de entender de toda esta charla es que depende de nosotros, que el hecho de poder generar estas soft skills tiene que ver mucho con tomar las riendas de nuestra vida, hacernos responsables de que el crecimiento que podamos tener tiene que ver mucho cómo nos preparamos, qué hacemos con nuestro tiempo, si nos la pasamos quejando porque hoy tenemos una situación más complicada o si nos seguimos preparando, si seguimos viendo, si seguimos buscando. Siempre he creído y la fórmula del éxito es trabajo duro, una motivación fuerte, una actitud positiva, el siempre buscar los cómo sís, el no decir por qué a mí, sino pensar para qué tengo que aprender. Esas son las partes importantes que hacen que una persona pues de entrada caiga bien. Lo vemos mucho nosotros en la parte de entrevistas, cuando la gente viene con una actitud positiva, que siempre está dispuesta a apoyar, que inclusive, pues obviamente se presta a estar un poco más de tiempo, y lo vemos inclusive algunas empresas como Amazon, como Google, se fija mucho más, no tanto a veces ya en el título, sino en la actitud que trae la gente, en la forma en la que piensa, en la forma en la que reacciona. Hemos visto ya en experiencias que a veces la gente llega a una entrevista, llega enojada, llega molesta, llega agresiva. Imagínense si así llega al inicio, imagínense cuando empieza a tener un poco más de presión, ¿no? Sabemos obviamente y debemos de entender que el mundo es cambiante, que realmente las situaciones mismas de pensar que vamos a tener una situación tranquila, pues hoy y sobre todo si queremos ser y lograr grandes cosas, no va a suceder así. Todo esto tiene que tener mucha autodisciplina. Ojo, los soft skills no son algo que en 3 días
mágicamente va a lograrse, ¿eh? Esta situación tiene que ver una autorregulación interna y sobre todo unas ganas de hacerlo, el saber por qué lo haces y que te gusta lo que haces. ¿Por qué? Pues porque sabemos que pues nada a fuerzas entra, ¿no? Y por eso es que el hecho de que esta gente encumbrada haya logrado cosas es porque sabe y le gusta lo que hace. Por eso lo primero que debemos de preguntarnos, sobre todo la gente que está buscando una oportunidad, es saber si eso que quiere es lo que le gusta, lo que le apasiona o no, pues porque a eso le tocó, ¿no? Y siempre estamos a tiempos de cambiar y de mejorar y de mover nuestra carrera y hacer la transición, ¿no? Y aquella gente que me está escuchando y que está empezando, pues tiene hoy la gran oportunidad de poder tener este conocimiento, de decir qué quiero, hacia dónde quiero ir, cuál es lo que quiero yo lograr, en qué puesto quiero estar, cuáles son las situaciones que a mí me ayudan y me hacen sentir bien. Básicamente el desarrollo de estas soft skills, de estas habilidades interpersonales, pues obviamente van ligadas con uno, con nuestra forma de ver el mundo y sobre todo con el entendimiento que tenemos primero de nosotros para luego entender a los demás. Y bueno, pues como los he reiterado mucho, las organizaciones están hechas con gente. Entonces, una gente que siempre ayuda, participa, tiene buena actitud, pues obvio que pues cualquier empresa lo va a querer. ¿Por qué? Porque va a sumar, porque va a ayudar, porque no va a ser aquella persona que tienes que pedirle, lo hace porque le gusta. Entonces, pues básicamente recapitulando, todo este tipo de habilidades es importante y eso es lo que hace que a veces gente pues que tiene muchos estudios no siempre pues tenga esa cabida en las organizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no desarrolla los soft skills. Y estos soft skills, pues sí, nos los pueden dar algunas empresas, pero depende de uno, ¿no? De darles el tiempo para poder, obviamente, pues crecer en estas partes. Finalmente, podemos hablar ya de las personas exitosas, como lo vimos, y siendo congruentes con estas recomendaciones para el desarrollo de soft skills. ¿Cuál es el camino del éxito? ¿Cómo lograr el éxito? Bueno, pues para poder nosotros generar ese camino del éxito y empezar a encumbrarnos y empezar a caminar y llegar a esto que queremos, pues tenemos que saber lo que recomiendan los gurús, ¿no? ¿Cuáles son las soft skills que requeriríamos o que necesitarían ustedes tener? Balance. Tenemos que tener un balance. Sí es cierto que las relaciones interpersonales, soft skills, abren las puertas, pero también tenemos que darle peso también a las partes técnicas, el hablar un segundo idioma, el seguir aprendiendo cosas de softwares, el estar obviamente pues enfocados a lo que son las situaciones nuevas que nos exigen las empresas. La gente que técnicamente se prepara a la misma par que los soft skills, es una gente que está en balance y que obviamente pues siempre tiene y es interesante y logra cosas, ¿no? Entonces, una parte que hace la gente de éxito es tener un balance, le pone foco a los soft skills y lo sigue desarrollando, pero también se sigue preparando en la parte técnica. Dan lo mejor, es gente que no pone excusas y que aprende de sus errores, se dan cuenta, no es algo que tengan ustedes que pues de alguna otra manera ponerle dinero, es simple y sencillamente tener madurez. A veces mucha de la gente pues llega a las entrevistas poniendo muy excusas de que el transporte, de que le queda lejos, de que no pudo, y pues obviamente le siguen sucediendo porque no aprende de sus errores y pues al poner excusas es no responsabilizarme, y si no me responsabilizo no puedo mejorar. Entonces piensen y en cada cosa que hagan, familia, pareja, trabajo, den lo mejor. ¿Por qué? Porque pues no sabemos mañana si vamos a estar. Entonces, ¿por qué no pensar y hacer que el día cuente? Dan lo mejor de nosotros. El siguiente punto es no atajos. La gente de éxito le gusta el trabajo duro y tiene disciplina. Es decir, sabemos que hay formas muy sencillas y vemos muchas ocasiones gente que se va y a veces el dejar ir en organizaciones a las personas tiene que ver porque hacen lo que dicen que es correcto o pensaban. Pero yo les puedo decir algo, la gente de éxito es la gente que siempre da el primer paso y por eso hablamos de liderazgo. Un agente de éxito es un líder innato porque no espera que los demás hagan, pone el ejemplo, se levanta temprano, es el que en trabajos en equipo, ¿quién lo hace? Yo lo hago. Eso es un líder
y esa es la gente que pueden, con esa vitalidad, hace que toda la gente se sume a su meta, a lo que quiere, y pues obviamente hace generaciones y hace empresas exitosas como Amazon, en donde el mismo líder, con la pasión que le ven, dicen, yo quiero trabajar contigo. Atreverse, lo que les dije, quitarse los miedos. La parte importante y que ustedes saben como profesionales es que te da miedo. ¿Por qué te da miedo? Me da miedo hablar en inglés, pues aprende el idioma, aviéntate. Me da miedo, pues el poder pues entender esa parte a lo mejor de ese reporte. Pues estudia, tú di, yo lo puedo hacer, aventarnos. La gente que logra más cosas y los empleos mejores pagados es aquellos que solamente hace poca gente. Aquellos que toda la gente no quiere hacer son aquellos los mejor pagados. ¿Por qué la gente de ventas gana bien? Porque a mucha gente le aterran las ventas, le dan miedo, le dan pavor, pero ¿saben una cosa? Diariamente vendemos. Diariamente vendemos nuestro conocimiento, nuestras habilidades. Entonces, pues atrevámonos. La gente que ha logrado éxito se ha atrevido, ha dejado su zona de confort y ha querido retarse. Tenemos también carácter. Carácter tiene que ver con la situación de retarnos, de poder salir adelante. Y tiene que ver a veces hacer lo correcto a través de la brújula interna, nuestros valores. La gente de carácter es aquella que no se va por lo fácil. Es aquella que sabe y entiende que si uno trata bien a la persona, que si uno hace su trabajo en cualquier disciplina con amor, con cariño, con respeto, sin violar ni irse por situaciones, por dinero, pues obviamente va a fincarse y va a generar un camino de seguridad y sobre todo de persistencia para lograr el éxito. El carácter es una parte importante. Mucha gente pues a veces no le gusta hablar en público porque pues es tensante, pero pues es parte importante de nuestro desarrollo y que también en cualquier ámbito de negocios hay que saber hablar con la gente y se requiere pues obviamente el dar el primer paso, el atreverse y sobre todo en esta misma parte de gente de éxito es pues hacer las cosas bien. Y creo que la parte más importante, si hablamos de esto de valores, es no hagas lo que no quieras que te hagan. Es que ya le vi la cara, es que fue fácil, pues sí, pero al final estás creando una reputación, tanto tuya como de tu compañía. Entonces, gente que tiene carácter y que tiene una brújula interior, pues es la que logra también más cosas. Perspectiva es la gente, como les digo, que es visionaria, que siempre pues dibuja fuera de la línea, que ve pues cuál es la tendencia y que se prepara, no hace lo que todos, es el que pues obviamente se atreve. Y créanme que toda esta gente que ha logrado éxito ha tenido miedo, claro. Dicen, ¿y si no funciona? Claro que en su mente siempre está, ¿y si no funciona? Pero tienen más emoción y les llama más y tienen una automotivación interna porque tienen y saben y les gusta, se atreven y se avientan. Entonces tienen una perspectiva de hacia dónde va a correr. Hoy, pues muchos, sobre todo la gente que está estudiando, pues puede ver hacia dónde van las tendencias. Todo esto de inteligencia artificial se va a requerir mucha gente que tenga de programación, mucha gente que tenga también de esta parte de habilidades sociales, porque si bien los robots y toda esta parte que tenemos hoy en día nos ayudan a ir más rápido, también es cierto que se requiere también, y porque somos humanos, que alguien nos tome una llamada, que alguien nos haga sentir bien, que alguien pues obviamente nos conforte en las situaciones que pasan. Entonces, pues aún a pesar de que hay mucha tecnología, se va a requerir siempre gente que maneje soft skills, que sea empático, que sepa pues obviamente interaccionar, que sepa motivar. Todas estas partes pues obviamente tienen que ver con pues tener esa perspectiva hacia dónde va el mundo y ir caminando hacia irnos preparando, ¿no? Persistencia, lo he reiterado mucho en esta plática, la gente de éxito es persistente, no se da por vencido. Por ahí un ejemplo de persistencia y de éxito es Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison es el que creó el foco o la bombilla y sabían que Tomás Alva Edison tuvo que hacer 90, 100 veces pruebas y él, fíjense la mentalidad que tenía, él no decía ya fracasé, él decía he aprendido cómo hacerlo de forma diferente, es la forma en la que enfocan la mente, la forma en la que piensan y que nosotros podemos mejorar, que podemos nosotros pues lograr más cosas, ¿no? Finalmente tenemos la ayuda, la gente, y ustedes lo han visto, gente encumbrada, es gente que le gusta ayudar, que enseña, que
que siempre ve cómo ayudar a otra persona, son mentores y siempre están buscando pues el compartir su conocimiento, no es gente que sea mezquina o que no le guste ayudar, al contrario, la gente bien realizada, que logra, que es feliz, ayuda a los demás y lo hace por cariño, por gusto. La parte importante que quiero también compartirles, finalmente, antes de terminar esta plática, es pues que está en nosotros el poder ir mejorando todas estas habilidades. Una parte muy importante de toda esta charla que hemos estado viendo y que hablábamos un poquito de lo que son hard skills y soft skills. Los soft skills los podemos desarrollar, los podemos ir creciendo día a día. A diferencia de la inteligencia o el famoso IQ, pues es genético, como les comentaba, pues se mantiene a lo largo del tiempo y no tiene variaciones, pero ¿saben qué? La inteligencia emocional, lo positivo, y las soft skills que las podemos desarrollar, que nunca es tarde para poderlas desarrollar y que cada experiencia y que la vida misma nos coloca en poder entender y sobre todo las vivencias mismas nos hacen crecer. Por eso mucha gente, ustedes lo han visto, cuando tiene situaciones complicadas de vida, crece, mejora, es otra persona. ¿Por qué? Porque pues aprende y entiende que en este mundo, en esta vida, dependemos de los demás y en un ambiente de negocios completamente dependemos de llevarnos bien con la gente, de relacionarnos, de hacer siempre el mejor papel en nuestro trabajo. Entonces, la invitación que yo les hago es completamente el poder enfocar su tiempo, su mente en poder enriquecerla. Sabemos y conocemos pues, mucha gente que está allá afuera buscando una oportunidad, que está buscando pues de alguna u otra manera el poder ser insertado en una organización. Entonces creo que lo más importante sí es poder seguir manteniendo esos conocimientos que tienen técnicos, pero también muy importante es la actitud que tienen ante la vida, la forma en la que enfocan su día a día, el ver puras cosas negativas o puras cosas positivas. Y lo más importante, mucho de lo que nos va a ayudar a tener una buena inteligencia emocional es siempre pues agradecer. Creo que una de las partes que generan esta situación de poder ser más felices y sobre todo el poder lograr más cosas es, primero que nada, entender que todo lo que nos pasa generalmente es consecuencia de que dejamos las cosas, pues las dejamos básicamente, no le ponemos enfoque, no le ponemos el gusto o la atención. Entonces, el ser responsable de nuestros actos, el saber que mucho de lo que nos pasa, a veces sí lo generamos y otras veces no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, cómo nosotros podemos reaccionar ante las situaciones o los eventos que nos pasan, ¿no? Y es ahí donde se dice que tiene carácter la gente, porque vemos y podemos observar gente que a lo mejor no sabemos las cargas que trae, pero siempre da lo mejor de sí, siempre da su mejor actitud, siempre pone la mejor cara, ¿no? Y hay tantos refranes que al buen tiempo buena cara, y bueno, pues esta situación se escucha muy fácil, pero lleva una alta disciplina, lleva una situación completamente de autoconciencia. Entonces, pues de mi parte, les agradezco mucho el tiempo, les agradezco mucho pues el espacio que me dieron de escucharme y espero que esta información les sea valiosa para que ustedes mismos se den cuenta que el éxito, porque toda la gente puede ser exitosa, depende de la persona que está enfrente de ustedes en el espejo. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Rafael. Definitivamente habrá que detectar estos soft skills, ¿no? Y saber cómo aplicarlos. Y de hecho tenemos aquí una pregunta que dice que si hay algún test que tú puedas sugerir para conocer cuáles son los soft skills con los que contamos nosotros, como para poderlos detectar. Pues básicamente los soft skills tienen que ver mucho con lo que tú quieras, la profesión que tengas. Y básicamente para contestarte más fácil es, de acuerdo a la profesión que tengas, con qué personas interactúas, si requieres más negociación, si requieres más empatía, si requieres un poquito más de persistencia, va a depender la soft skill, como lo comenté, de pues a lo que te dediques y sobre todo a las interacciones que tengas con la gente. Básicamente la inteligencia emocional que se traslapa o que se representa con los soft skills tiene que ver completamente
pues con las actividades que tú realizas y con la gente que tú tocas. Perfecto, esa va a ser como nuestra manera de detectar. Acá nos preguntan también sobre las internships, las prácticas que pueda haber en Kelly. ¿Tienes algo que nos puedas platicar? ¿Crees que se Y pueden mira, contactar con alguien en especial? sí, claro que sí. De hecho, tenemos obviamente pues esta parte de poder nosotros eh, favorecer sobre todo los nuevos talentos, ¿no? El poder dar la oportunidad. Y claro que sí, mi correo electrónico, si me quieren contactar, es R de ratón, A de Andrés, F de foco, G de gato, 752 arroba Kelly Services. Es RAFG752 arroba kellyservices.com. Pónganse en contacto conmigo, mándenme un mail y pues podremos ver por ahí alguna oportunidad, ¿no? Dentro de nuestras posiciones y equipos que tenemos dentro de la organización. Perfecto. Una pregunta más es cómo las agencias reclutadoras miden, o no reclutadoras, pues de todo tipo, en general, cómo miden los soft skills. Pues básicamente lo mides en la misma entrevista, lo mides de entrada. Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen de alguna u otra manera ciertas actividades en donde ven las actitudes de la gente, ¿no? Hay veces y algunas empresas lo hacen, dejan esperando a la gente para ver qué actitud va tomando. También, pues las actitudes, como se los he dicho, o toda esta parte de soft skills salen, no tienes por qué, pues a veces poner algún test con alguna pregunta, desde cómo te ve, desde cómo te habla, desde cómo ve y aquella gente que es muy quejumbrosa, ¿no? Es que tiene un problema, es que siempre me pasa, ya te habla un poquito de que no tiene mucha tolerancia a la frustración. Tiene que ver mucho con conocernos, vuelvo y repito, las soft skills como tal no va a haber un test que te pueda decir, tiene que ver, en pocas palabras, ser muy buena persona, tratar de siempre de ayudar a los demás, tratar siempre de ser lo mejor, la mejor versión de uno. Si yo sé que soy gruñón, si yo sé que soy muy ansioso, ¿cómo puedo tranquilizarme? ¿Cómo puedo mejorar esa parte? Todos en la vida tenemos áreas de oportunidad, todos en la vida no somos piezas acabadas. Lo importante es saber de qué pie cojeamos y en eso ponerle el punto y sobre todo el interés. Y obviamente, pues, ¿quién mejor nos puede conocer que nuestros papás o con la gente en las empresas? ¿Qué mejor que con los que trabajamos? ¿Qué opinión tienen de nosotros? Pero realmente la gente que nos conoce, que realmente trabaja con nosotros, nos puede decir cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y como se los he dicho, la parte que puede ser un pequeño termómetro es que nos da miedo. ¿Por qué no nos hemos atrevido a hacer esas cosas que vemos que queremos y que dejamos pasar? El por qué no hablamos en público, en por qué no participamos en proyectos, por qué no nos aventamos con el nuevo reto que viene en cierta situación de nueva actividad. Eso habla un poquito de las situaciones que pensamos que no tenemos. Pero les digo algo, el ser humano está listo para cualquier situación. Siempre decimos, es que lo dejo para después, no estoy preparado. Nunca estamos preparados, lo vimos con la pandemia. No estábamos preparados y en menos de 2 semanas todas las empresas estábamos trabajando remotamente y muchas empresas como la que represento, pues obviamente hemos dado mejores resultados. ¿Esto qué tiene que ver? Porque nos damos cuenta que pues las situaciones, los retos, nos van preparando para ser mejores. No tengamos miedo a los retos. Exactamente. Y pues ya hemos llegado al final, Rafael, se nos quedaron ahí un par de comentarios y de preguntas. Nada más nos recuerdas alguna red social o algún correo para contactarte, por favor. Claro que sí, miren, dentro de lo que es LinkedIn, me pueden encontrar, mi perfil es Rafa Aragón, así me pueden buscar, estoy como Rafael Aragón, ahí me pueden, pues obviamente encontrar, mándenme emails, trato de contestarlos porque nos llegan muchos también, y también mi dirección de correo, vuelvo y reitero, R de ratón, A de Andrés, F de foco, G de gato, 752 arroba Kelly Services, todo junto, K de kilo, EWLY, services.com. Agradecido por el espacio y por la oportunidad de estar con ustedes.